algo importante, lo que sucede después de que nosotros recibimos la redención de parte de Dios. Amén. ¿Cómo vieron los bautizos del domingo, hermanas? ¿Estuvieron bien, verdad? Para la gloria y honra de Dios. Vamos a hacer una oración para dar inicio a esta palabra. Padre, te damos las gracias en esta hermosa tarde, Señor, porque nos permitiste alabar, glorificar tu nombre, Señor. Te damos las gracias, bendito Dios Todopoderoso, porque tú sigues haciendo la obra, Señor, en nuestras vidas, bendito Padre eterno. Gracias te damos, mi Dios Todopoderoso, porque en esta tarde, bendito Padre Celestial, vamos a escudriñar tus sagradas escrituras y te pedimos que seas tú quien hables a nuestra vida, bendito Dios Todopoderoso, que seas tú quien nos ministres a través de tu bendita palabra y nos permitas entender, discernir, Señor, en el Espíritu este mensaje, Señor, que tú nos vas a dar en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces vamos a hablar, hermanos, del primer paso de la salvación, ¿sí? Que se efectúa conforme a la vida que Dios ha introducido en nosotros. Y este primer paso es la regeneración. Amén. Porque acuérdate que el ser humano a través de la desobediencia, cuando él desobedece a Dios, el ser humano se corrompió, ¿sí? Su estado original del hombre se descompuso, ¿sí? Se echó a perder, por así decirlo. Entonces, el propósito de Dios, a través de la muerte de su Hijo y a través del derramamiento de sangre, es reconciliar al hombre con Dios, que el hombre vuelva a tener una comunión con Dios, pero aparte que el hombre sea regenerado, ¿sí? A través de la vida. Entonces dice ahí el Evangelio de Romanos, capítulo 5, versículo 10. Romanos 5:10 dice la palabra de Dios. Fíjate el apóstol Pablo, la palabra que utiliza, hermano. Dice, porque si siendo enemigos, o sea que antes de venir a Cristo, nosotros éramos enemigos de Dios, por la condición que nosotros teníamos. Y dice Pablo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida
por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces vemos que por causa de Adán, toda la humanidad vino a ser enemistad con Dios. Por causa de la desobediencia de Adán, ¿sí?, viene la condenación a la humanidad. Pero ¿cuál es esta condenación? Que estábamos condenados a muerte, ¿sí? Porque nosotros, dice Pablo, vivíamos en pecado, vivíamos destituidos de la gloria de Dios. Por consiguiente, lo único que merecíamos era muerte, era morir. Y precisamente dice la Escritura, porque cuando no había ley, no había de qué, no había ley. Entonces, si no había ley, no había de qué ser juzgado. Pero ya una vez que viene la ley, una vez que Dios da la ley, entonces hay de qué juzgar, ¿verdad? Entonces, algo bien importante, cuando nosotros venimos a Cristo, ya no estamos bajo la ley. Entonces, estamos bajo la gracia, y entonces el estar bajo la gracia significa que nosotros ya no somos pecadores. Ya no hay de qué podamos ser condenados, de qué podamos ser juzgados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el deseo y el propósito original de Dios? ¿Sí? El deseo y el propósito original de Dios era que Él sea la vida del hombre. Ese es el propósito original de Dios. Él quería ser la vida del hombre, ¿sí? Entonces, en Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9, nosotros vemos la vida de Dios tipificada por medio del árbol de la vida, ¿sí? El árbol de la vida representa la vida de Dios, representa la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, la genética de Dios, ¿verdad? El ADN, por así decirlo, de Dios. Y dice ahí Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, este árbol de vida era una representación, ¿sí?, de la vida de Dios. En otras palabras, el árbol de la vida representaba a Dios mismo, representaba a nuestro Señor Jesucristo. Era una sombra, era un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la intención de Dios es que Dios deseaba hacer la vida de Adán y de Eva, ¿sí? Y Adán y Eva representan toda la humanidad. Entonces, cuando Dios crea al hombre, lo pone en el huerto del Edén con la finalidad de Dios ser la vida del hombre, ¿sí? Entonces, cuando el hombre fue puesto en el Edén, él adquiere la condición caída a través de la desobediencia él come del árbol del conocimiento del bien y del mal y su condición cae. Entonces, por esa causa, Dios le otorga la salvación al hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios tenía que cumplir su deseo, Dios tenía que cumplir su plan, su anhelo, amén. Entonces, Dios le otorga la salvación al hombre para que éste pueda ser reconciliado con Él. Nosotros vemos por ahí en el libro de Romanos capítulo 3, en el versículo 24 y 25,
Dice la Escritura, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ser justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, que no los tuvo en cuenta ya, los pecados pasados. Amén. Entonces dice que mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿sí?, nosotros somos justificados gratuitamente por medio de la gracia. ¿Sí? Es algo que no tiene un precio, es algo que solamente puede llevarse a cabo a través de la sangre de Cristo, a través del reconocer a Cristo como el Salvador, ¿verdad? Entonces la palabra, la redención, es el significado de la palabra redención, significa el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios por estos mismos. Eso es lo que significa la redención, que nosotros somos perdonados de los pecados y que aparte de ser perdonados nos reconciliamos con Dios. Porque estábamos en enemistad, por así decirlo, cuando por ejemplo, cuando en una relación, ¿verdad? Hay una discusión, hay una pelea, ¿sí? La gente a veces se distancia, pero muchas de las veces viene la reconciliación, ¿sí? Y esa reconciliación es la que hace que vuelvan a tener una comunión, que vuelvan a tener una relación, por así decirlo. Entonces, en el caso de nosotros, el pecado nos apartó de Dios, ¿sí? El hecho de que el hombre haya comido del árbol del conocimiento del bien y del mal hizo que el hombre se apartara de Dios, hizo que el hombre se alejara de la presencia de Dios y se escondiera de Él. Entonces, si nosotros por ahí en el libro de Génesis, nosotros podemos ver esa parte. Ahorita vamos a ir para allá, ¿sí? Entonces, la palabra redención, en otras palabras, es la salvación de la condenación de muerte por causa del pecado. Eso es lo que el Señor hizo a través del sacrificio, a través de su muerte y a través del derramamiento de la sangre, ¿sí? Es que nos salvó de la condenación de la muerte, porque nosotros era lo que merecíamos, y en eso consta la salvación, ¿sí? Entonces la salvación completa que Dios efectúa consta de dos elementos o de dos cosas: primeramente la redención y después la salvación, ¿sí? Entonces la redención solo se puede efectuar a través del sacrificio. Si no hay sacrificio, no puede haber una redención, porque la sangre, el derramamiento de sangre es lo que nos redime, y por eso somos redimidos. Ahora somos los redimidos del Señor. Amén. Entonces, a través del derramamiento de sangre, en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 21, nosotros podemos ver este acto de redención, de salvación. El hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Y después, vamos a Génesis 3:21. El hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y después, dice la Escritura que Dios entró al huerto del Edén, y al no ver al hombre, dice que le preguntó, ¿sí? Versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. O sea, cuando ellos se dan cuenta que están desnudos, cuando sus ojos son abiertos, cuando el pecado entra al mundo, ellos se esconden de la presencia de Dios, se apartan, dejan de tener en ese momento una relación con Dios.
Porque vemos que dice que Dios se paseaba en el huerto. ¿Qué quiere? Y ellos oían la voz de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ellos tenían una comunión, una relación con Dios. Pero cuando ellos comen de este árbol, se esconden. No querían saber nada de Dios, se esconden de Dios, temerosos por lo que habían hecho, supieron lo que ellos habían hecho. Entonces dice que Dios les dijo: ¿en dónde están? Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y luego ahí en el versículo 21, ahí mismo, dice la palabra de Dios: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué? Porque los hombres al verse desnudos, ellos agarraron hojas de los árboles y se hicieron unos delantales, se hicieron unos taparrabos, ¿sí? Pero ese acto no podía llevar a cabo el papel que lleva a cabo el derramamiento de sangre o el sacrificio. Entonces, si nosotros vemos, el hombre se cubrió, ¿sí?, con sus propias fuerzas, por así decirlo, o con sus obras, porque eso es lo que representa esos delantales que se hizo de las hojas. Pero a Dios no le agradó. ¿Por qué? Porque no iba a haber una reconciliación. A través de esas hojas no iba a haber reconciliación. Entonces dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. No dice que hubo un sacrificio, pero al hacerle túnicas de pieles hubo un sacrificio de un cordero, ¿sí? Hubo derramamiento de sangre, y ese hecho hizo que Adán y Eva se volvieran a reconciliar con Dios. Pero hubo una consecuencia. Dice la Escritura: he aquí, en el versículo 22, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces, ¿sí te das cuenta que Dios protege al hombre cuando lo saca del huerto del Edén? Fíjate, el hombre ya había comido del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Ya había en su espíritu, el hombre ya había muerto, se había apartado de Dios. Y cuando dice: ahora pues el hombre es como uno de nosotros, dice que lo saca del huerto del Edén. Dice: no vaya a ser que el hombre alargue su mano y coma del árbol de la vida, ¿sí? Y si Dios hubiera permitido que el hombre siguiera permaneciendo en el huerto del Edén, el hombre hubiera comido del árbol de la vida. Pero como en su condición espiritual él ya había muerto, si él comía del árbol de la vida, ya no había un sacrificio que hacer por el hombre hubiera muerto para toda la eternidad. Entonces Dios en su misericordia dice: vamos a echarlo fuera del huerto del Edén. Amén. Entonces, ¿sí? Las túnicas, ¿sí?, con las cuales Dios viste al hombre, representan un sacrificio. Y ese sacrificio era un tipo, o era una sombra del verdadero sacrificio que iba a venir ya en el Nuevo Testamento, el cual era Cristo, ¿sí? Entonces, la
La redención que Dios realiza en el Nuevo Testamento a través de la sangre de Cristo satisface los requisitos en cuanto al aspecto jurídico, ¿sí? Porque el que nosotros seamos redimidos tiene que ver con lo jurídico, porque somos redimidos de una condenación que había por causa del pecado. Amén. Y la salvación que Dios efectúa, la cual tiene como fin la vida de Dios, satisface la necesidad que hay, ¿sí? Y la autoridad y el poder. Y dice el Evangelio de Romanos capítulo 3, versículo 6. Romanos 3, 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, cuando Pablo se refiere a la letra, se está refiriendo a la ley. Y la ley lo que hacía, que era condenarnos. La ley lo que hacía era matarnos, ¿sí? Porque hasta que hubo ley, hubo de qué culpar al hombre. Cuando no había ley, el hombre no tenía de qué ser culpable. Sí, no había culpa, pero una vez que hay ley, hay culpa. Entonces dice Pablo, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, ¿sí? Entonces, en otras palabras, en la ley nosotros nunca vamos a poder cumplir el propósito de Dios, pero en el Espíritu, o sea, es decir, en la gracia en Cristo, sí vamos a poder cumplir el propósito de Dios, ¿sí? Y la gracia, el Espíritu nos vivifica, dice Pablo, amén. Entonces, ¿qué hace la redención? La redención resuelve el problema caído del hombre. Eso es lo que hace la redención, resuelve nuestra condición, pero la salvación es la que lleva a cabo el propósito de Dios, ¿sí? Entonces, el propósito de Dios consiste en que Él se imparta al hombre como vida, ¿sí? Y una vez que Dios imparte en el hombre como vida, esta vida de Dios empieza a operar en el hombre. Y esta vida es la que lo empieza a transformar, es la que le empieza a dar la forma, ¿sí? En otras palabras, Cristo empieza a ser producido dentro de nosotros, ¿sí? Y tiene que crecer, tiene que ir creciendo. Dice Juan capítulo 1, versículo 4, que en Él estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. Y en el versículo 10, en el capítulo 10, en el versículo 10, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el propósito de Dios, el propósito central, fundamental de Cristo, por el cual Él vino, era para darnos vida, ¿sí? Para Él introducir la vida divina de Dios en el hombre. Pero para eso era necesario que hubiera un sacrificio, era necesario que hubiera un derramamiento de sangre, era necesario que Él se diera o se entregara al mundo en sacrificio vivo, porque Él fue un sacrificio vivo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver a través de Juan capítulo 1 y de Juan capítulo 10, nosotros podemos ver el árbol de la vida representado, ¿sí?, en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, Dios quería que el hombre comiera del árbol de la vida. En otras palabras, Dios quería que el hombre comiera de Él. Dios quería que el hombre comiera de Cristo, porque Cristo, hermanos, es nuestro alimento constitutivo. Nuestro espíritu, ¿sí?, se nutre del comer de Cristo. Y dice Juan 6:57: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí.
Entonces Cristo es nuestro alimento espiritual, ¿sí? A través de comer a Cristo, nosotros nos estamos nutriendo espiritualmente, ¿sí? Y entonces la vida que Dios ha depositado en nosotros empieza a crecer. Se le da crecimiento porque ese es el alimento espiritual. Cristo es nuestro alimento espiritual. Entonces Él se declara alimento. Dice ahí en el capítulo 6 de Juan, pero unos versículos atrás, capítulo 6, ¿verdad? Por ahí como por el ¿qué será? Versículo 35, dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. O sea, él se presenta al pueblo judío como un alimento. En otras palabras, les está diciendo: yo soy su alimento constitutivo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Y luego por ahí en el versículo 51 ya no dice que Él es el pan de vida, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Sí? Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, Cristo es nuestro alimento espiritual. Amén. Entonces, como espíritu, hermanos, Dios es misterioso y es invisible. ¿Sí? Para el hombre Dios es misterioso y es invisible. Y dice la Escritura que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Nosotros muchas de las veces pensamos las cosas de una manera y luego hasta a veces hacemos planes, planificamos, pero dice la Escritura: los planes le pertenecen a Dios. ¿Sí? Había un hombre ahí en la Escritura, hay una parábola que dice que había un hombre rico que tenía mucho dinero. Este hombre había acumulado muchos bienes y dice que él tenía unos graneros en su casa, pero esos graneros ya estaban llenos. Quiero pensar que de cosas, ¿verdad?, que él tenía, estaban a reventar, dinero, de todo. Y dice que un día en la noche él estaba pensando: pues ya he hecho mucho dinero, ya tengo mucho, ¿verdad? Yo ya estoy viejo, pues ahora lo único que me queda es gozar lo que yo he hecho, disfrutarlo. Pues ahí donde tengo las cosas ya no me caben, y empieza a pensar: voy a hacer unos graneros más grandes, estos los voy a destruir y voy a hacer unos más grandes, y ahí voy a meter todo lo que tengo, y voy a viajar por el mundo y voy a hacer cosas, etcétera, etcétera. Empieza a hacer planes, y de repente dice que escucha la voz de Dios que le dice: insensato, ¿qué no sabes que esta noche voy a mandar pedir tu alma? Entonces ese rico hacía planes, pero Dios ya tenía otro plan para él: pedir el alma, mandarlo llamar a cuentas. ¿Sí? Entonces Dios es misterioso para el hombre. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros no planifiquemos, que nosotros dejemos las cosas en las manos de Dios, y que todo se haga en nuestra vida, todo se lleve a cabo conforme a su voluntad. Porque al final de cuentas los planes son de Dios. Los planes son de Dios, y luego por eso las cosas ni nos salen, porque no era nuestro plan, el plan de Dios es otro. Amén. Entonces el árbol de la vida es un símbolo o es un tipo de Cristo. Amén. Y comer del árbol de la vida, en otras palabras, es recibir a Dios en Cristo, en nuestro espíritu, para que Él sea nuestra vida y para que nosotros lo vivamos a Él. ¿Sí?
y eso es comer del árbol de la vida. Dice Juan 3:16. Juan capítulo 3, versículo 16. Yo creo que esa cita todos nos la sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces aquí nosotros vemos algo bien importante. Una característica de Dios es el amor, ¿verdad? Dice la Escritura que Dios es amor. Y entonces dice que Dios, amado, amó a su Hijo. Perdón, que Dios amó al mundo. ¿Sí? Y por este hecho, o más bien el hecho de que Dios haya amado al mundo, no significa que las personas del mundo sean del agrado de Dios. Es lo que dice la Escritura. No, la Escritura no lo dice, es algo que dice la gente. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces Dios amó al mundo, pero el hecho de que Dios haya amado al mundo no significa que las personas sean de su agrado. ¿Sí? Entonces Dios ama tanto a las personas, fíjate, aquellas personas que no son de su agrado, porque cuando una persona vive en pecado, eso es algo que le desagrada a Dios. ¿Sí? Dios ama a la persona, pero le desagrada la manera en la cual él está viviendo. Entonces, Dios ama tanto a las personas que desea entrar en ellas. ¿Sí? Que desea darles su vida, para que el hombre deje de vivir la vida de pecado y empiece a vivir a Cristo. Empiece a vivir la vida divina de Dios. Que se empiece a conducir conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros no recibimos esa vida, no podemos aceptar la voluntad de Dios, ni tampoco podemos cumplirla. Es como si quisiera ir, hermano, el no recibir la vida de Dios, la vida divina de Dios, es como si nosotros quisiéramos cumplir la ley. ¿Sí? Entonces sabemos que la ley humanamente no se puede cumplir. ¿Por qué Jesús la pudo cumplir? Porque él era humanamente era hombre, pero él no vivía como hombre. Él tenía dos naturalezas, tenía la naturaleza humana y tenía la naturaleza divina. Humanamente era hombre, pero divinamente era Dios, porque tenía la vida de Dios. Y por ese hecho él cumplió la ley. Entonces ahora cuando Cristo viene a nuestra vida, nosotros adquirimos otra naturaleza. Tenemos la naturaleza humana, pero cuando Cristo viene a nuestra vida, adquirimos la naturaleza divina. Ahora podemos cumplir la ley en Cristo. Ahora podemos en Cristo hacer y aceptar la voluntad de Dios. Entonces, si te das cuenta la importancia que es que nosotros recibamos a Cristo. A través del nuevo nacimiento nosotros recibimos a Cristo. A través del nuevo nacimiento nosotros recibimos esa doble naturaleza, esa naturaleza divina, esa naturaleza celestial que le pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cumplir el propósito, para que podamos cumplir la voluntad de Dios y aceptar también la voluntad de Dios. Amén. Entonces, el libro de Génesis, hermano, ahí en ese capítulo 1 nos expresa el deseo de Dios, y en Apocalipsis ya nosotros vemos el deseo de Dios cumplido. La ciudad santa, dice la Nueva Jerusalén, esa ciudad que desciende del cielo. Amén. Entonces es importante, hermano,
que nosotros empiecemos a cambiar nuestro concepto que nosotros tenemos, ¿sí? de la palabra de Dios. Es importante que nosotros recibamos la vida divina de Dios para que empiecemos a vivir en esa vida, ¿sí? De lo contrario, hermanos, nosotros nunca vamos a poder hacer la voluntad de Dios y siempre vamos a ir en contra de Él, en contra de su voluntad. Amén. Entonces, pues esta es una enseñanza corta, pero para que nosotros nos edifiquemos la redención que nosotros adquirimos a través del derramamiento de sangre, ¿sí? Ya fuimos redimidos, ya no hay un pecado del cual Dios nos pueda, ¿cómo se dice?, juzgar. Ahora lo que corresponde a nosotros, una vez que Dios depositó su vida en nosotros, lo que nos corresponde a nosotros es empezar a vivir en esa vida, ¿sí? Empezar a vivir en el Espíritu, decía Pablo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que de esa manera seamos agradables a Dios. Amén. Vamos a hacer una oración para despedir este servicio, ¿verdad? Realmente ahora quise dar algo así cortito, hermano, porque a veces es necesario también que dediquemos tiempo a la oración, ¿sí? Y yo te voy a pedir, hermano, pues que te pongas de pie, ¿verdad? Para que seas tú quien des gracias al Señor, amado. Nos ayudas con oración, por favor. Ahí si quieres la. Amén. Gloria al Señor. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga, Dios les guarde. Pues es un gozo estar aquí con ustedes. Me vine corriendo, me desocupé y me vine corriendo a escuchar un ratito la palabra de Dios porque es buena para mi vida, es viva, es en mi casa, hermano, y siempre que cada uno de nosotros disponemos en nuestro corazón buscar del reino y la justicia de Dios, amado hermano, siempre va a haber una recompensa a nosotros. Nunca vamos a salir como entramos, ¿verdad? Siempre la palabra va a causar estragos en nuestra vida, ¿verdad? Estragos en nuestra forma de pensar, estragos en la situación por la que pasemos. Yo no sé cuál situación pasa la persona o cualquier persona, pero sí sé la situación que estoy pasando yo, ¿verdad? Entonces cuando yo vengo a nutrirme de la palabra de Dios, en automático el Señor quita mis cargas, ¿verdad? Dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo les haré descansar, ¿verdad? El Señor es nuestro descanso, es nuestro reposo, es nuestro amor y bueno, amados hermanos, claro que sí, en esta hermosa tarde, pues ya llegué un poquito tarde, pero aquí estamos, ¿verdad? Toda palabra que viene del Señor es buena para mi vida, ¿verdad? Levante su mano ahí donde está, hermano, y vamos a despedirnos en esta hermosa tarde. Amado Dios, nos despedimos en esta hermosa tarde de este lugar, Dios, mas no de tu presencia, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que han apartado de su tiempo para venir en esta hermosa tarde a exaltar tu bendito nombre y a escuchar de tu bendita palabra, Dios. Te pido en el nombre de nuestro Señor Jesús que los lleves con bien a su casa, Señor. Te pido en el nombre de nuestro Señor Jesús que les des un buen descanso por la noche, Señor, que bendecimos los alimentos que van a cenar en esta hermosa noche, Dios. Todo esto es para gloria y honra tuya, amado Dios. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. En esta hermosa noche entregamos este servicio. A ti es toda gloria, a ti es toda honra, todo honor y toda majestad por los siglos de los siglos. Amén. Denle palmas al Señor.